Ya, mi gente, vamos a comenzar con lo siguiente que nosotros estamos acá, lo que nos invita a estar en esta programación, que es reflexionar la palabra del Señor a través de nosotros, obviamente poder hacer esta llenura del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, siempre van a escuchar esto en mí porque eso es lo que nosotros hacemos acá en Bienaventurados Podcast, ya sea en su formato de Instagram, en su formato de, de YouTube, de Facebook, de TikTok, tenemos varios lados. ¿De qué es lo que vamos a reflexionar el día de hoy? El día de hoy vamos a reflexionar en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21. Romanos capítulo 17 del capítulo 4 al versículo 17 al 21. Vamos a hacer una lectura del capítulo que vamos a leer y sus versículos para que podamos entrar en el contexto de qué estamos hablando, por qué estamos diciendo, por qué nosotros tenemos esta certeza que podemos, si tenemos esta duda de que qué es lo que sostiene nuestra fe, poder encontrar la respuesta siempre en la palabra de Dios. Nos vamos al versículo 17, que dice lo siguiente. En el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En el versículo 18 leemos lo siguiente. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser parte de la gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Leemos en el versículo 19 lo siguiente, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. En el versículo 20 leemos que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y en el versículo 21 leemos plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En este texto que nos habla de la fe de Abraham, que fue llamado el padre de la fe, él tuvo una fe que no se debilitó. A pesar de sus circunstancias, él le creyó a Dios confiando que tendría un hijo y una gran descendencia. A pesar de que ambos, él y su esposa Sara, que eran ancianos de ya avanzada edad, ellos creyeron en la promesa de Dios. Para comprender mejor este texto, en el versículo 18 que lo voy a publicar aquí, que le vamos a poner el botoncito, en el versículo 18 que está saliendo ahora en pantalla, en ese versículo nos dice algo muy importante. Ese versículo nos dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Eso es lo que vemos en el versículo 18. Para comprender mejor el texto que acabamos de leer, no, o para comprender lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nuestras vidas, veamos otras traducciones del mismo versículo. ¿Ok? Vamos a leer la traducción de la Nueva Biblia Viviente, la NTV y así sucesivamente. El mismo versículo, ¿es cierto? El versículo que está ahí en la pantalla es el versículo 18, donde dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Entonces, ahora vamos a leer una traducción de la Nueva Biblia Viviente que dice lo siguiente. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello parecía imposible, y así llegó a ser padre de muchas naciones. Vamos a leer ahora la nueva traducción viviente del mismo versículo, el versículo 18, el cual nos dice esto. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza
porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. El sentido eh, corrige a la imaginación, la razón corrige al sentido, pero la fe corrige a ambas. No será o no será, dice el sentido, no va a ser así. No puede ser, nos dice la razón. Puede ser y será, nos dice la fe. A ver, entendamos. Los sentidos, decían, no va a ser, no podrá ser. Es corregido, es sentido. El sentido propio dice, no puede ser. Son avanzados de edad. La mujer, Sara, era estéril. Entonces el sentido común dice, no puede pasar. No puede ser eso lo que tú le estás prometiendo al Señor. O sea, lo que te está prometiendo el Señor. Entonces, por razonamiento también nosotros decimos, no va a pasar. Pero el razonamiento de nuestra mente humana, eh, nuestra, nuestro sentido común que nos limita, todo eso queda anulado por nuestra fe. Porque cuando nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos fe en sus promesas, la fe anula el sentido y anula la razón. Entonces nosotros por fe podemos decir, puede ser y será. Si Dios lo dijo, puede ser y será. O sea, lo creemos y lo confirmamos, porque por fe creemos, por fe vivimos los cristianos y por fe en Cristo Jesús podemos ver milagros en nuestra vida, podemos ver sanidades, podemos ver maravillas, bendiciones en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos. Entonces, vamos a continuar en esta reflexión que estamos viendo, que es ¿qué sostiene nuestra fe? Estos bienaventurados, ya saben, estamos saliendo a través de nuestro Facebook Live. Los invito a que ustedes puedan compartir para que lleguen a más personas estas palabras que pueden ser de mucha edificación para muchos. Y por supuesto, obviamente, ahí si ustedes quieren, dejen su comentario en las redes sociales. Acá nosotros lo hacemos, haya nadie en vivo o no, nosotros vamos a hacer el programa porque guiados por el Espíritu Santo, nosotros es un agrado dar honra y gloria a nuestro Dios a través de la lectura de la palabra del Señor. No sé si se me nota, pero a mí me encanta hablar del Señor y si lo puedo dejar plasmado aquí para que el día de mañana, si llegas a este video, lo puedas compartir y que le pueda servir a alguien la palabra del Señor. Yo creo que todo lo positivo que sea en Cristo Jesús suma, no resta. Así que, ¿por qué yo no voy a sumar a algo tan bonito que es predicar la palabra del Señor? ¿Qué es? ¿Qué significa que nosotros, qué es lo que sostiene nuestra fe? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que tiene la fe que permanece firme aunque parezca que no hay esperanza? La fe tiene algo que la fortalece, que le da solidez, que la sostiene aun cuando no hay esperanza. La fe tiene una promesa de Dios. Es eso lo que hace ese trabajo en el Señor, que es de que esa fe sea sólida, que la fe de esperanza. Así que, ¿dónde vemos eso? Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21. ¿Qué nos dice ahí? Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué sostuvo
la fe de Abraham, las promesas de Dios. Las promesas de Dios sostuvieron la fe y fortalecieron la fe de Abraham y de Sara. Eso es también lo que tiene que sostener nuestra fe, tu fe, las promesas de Dios. ¿Dónde están las promesas de Dios? En la palabra de Dios. Aquí están las promesas de Dios. Perdón. La Biblia del pescador. Tremendo regalo que me llegó hace mucho tiempo a mi vida. Ahí tienen ya cositas que se ven los cositos de los apuntes, pero que ahí lo hagan en sus casas para que estudien. Esto me lo regaló mi hermana. Hay una historia muy bonita. Ya, siempre me disperso. Continuamos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ¿qué sostiene nuestra fe? ¿Qué es lo que sostiene nuestra fe? El texto bíblico del cual estamos reflexionando está en Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21. Hemos leído el primer versículo, que es el versículo 18, en el cual dice todo te ha puesto por padre de mucha gente delante de Dios y a quien creyó, al cual dio vida, a muertos llamado. Entonces, en el versículo 18 que también leímos, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Atención ahí, ¿qué dice? Él creyó, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Estamos hablando de Abraham, un hombre ya de casi 100 años, una esposa, Sara, con un vientre estéril, que están siendo llamados a una promesa de parte de Jehová. En el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe, no se debilitó, porque estábamos diciendo que el razonamiento lógico nos dice que no puede ser, así como el razonamiento nos dice, no puede ser que tú vas a tener hijos, eres una persona ya anciana, tu esposa tiene un vientre estéril, no nos va a calzar. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros debemos entender que en ese momento tiene que haber sido difícil para Abraham, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá sido difícil que le hayan dicho eso? Tomemos en cuenta el razonamiento natural del hombre a pensar que ¿qué es lo que yo, mi sentido? ¿Qué me diría mi sentido? No, pues, puedo, no creo. Tengo casi 100 años, mi esposa no puede tener hijos porque tiene un vientre estéril. El sentido común siempre te va a tirar hacia atrás, a frenar. El sentido común siempre, porque el sentido común es lo que estamos viviendo con nuestra mente secular, con nuestra mente no bíblica. Esta mente que a lo mejor nosotros la tenemos por costumbre, ya que a lo mejor muchas veces no éramos cristianos y no teníamos todo este contenido bíblico en nuestras vidas. Entonces, con nuestra mente secular, obviamente el sentido común, ¿qué es lo que nos dice? No, o sea, no voy a tener hijos, señor, porque tengo casi 100 años, mi esposa es estéril, creo que no, creo que está equivocada. La razón también nos debe corregir, decir, no voy a poder, porque si tengo 100, si llego a tener hijos, ¿cómo los crío? Voy a morir, ya estoy viejito, pero la fe corrige la razón y el sentido común. ¿Y cómo la corrige? Diciendo, esto puede ser y será. Esto puede ser y será. Eso es lo que nos dice la fe. Todo lo que Cristo te ha ofrecido puede ser y será, porque Dios te lo ha prometido. Dios lo tiene ahí en su palabra profética, en la cual nos dice, yo te he prometido que vas a ver gloria en gloria. Yo he dicho que entregues a mí tus problemas y yo te daré descanso. Eso quiere decir que será y se va a hacer. Puede ser y será así.
El Señor va a hacer esos milagros en tu vida. Él cumple todo lo que ha prometido. El Señor siempre va a cumplir lo que ha prometido a tus vidas. Debes tener esa fe que tuvo Abraham, que su fe lo llevó más allá del sentido común y el razonamiento a decir, no, si soy una persona de avanzada edad, tengo una esposa que es estéril. No, su fe echó atrás todo lo que a nosotros pudo habernos frenado, lo que a mí en algún momento en mi vida me frenó, era el raciocinio humano de decir, no, no creo tanto en Dios, no creo que me ayude, creo que no será. No, nosotros vivimos por fe, nosotros caminamos por fe. En Cristo Jesús, por fe somos salvos, porque tenemos fe en que la fe por sí sola no nos va a hacer salvos. Eso yo creo que lo tenemos claro. La fe en Cristo Jesús, en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros, esa fe en Cristo Jesús es la que me hace salvo. La fe por sí sola. Lo que sostuvo la fe de Abraham fue la promesa de Dios. La promesa de Dios fue lo que sostuvo la fe de Abraham. Y eso también es lo que debe ayudarnos a nosotros a tener una fe ciega en el Señor. Eso también es lo que tiene que sostener nuestra fe. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios deben mantener firme nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos ahora a pasar Vamos a pasar ahora al primer punto. Nuestra fe la sostiene las promesas del único que tiene todo el poder para cumplirlas todas. Todas las promesas que alguien te puede hacer aquí es nuestro Señor Dios, y Él tiene todo el poder para cumplir esas promesas que han venido a tus vidas. ¿Si le saco esto? Se ve menos, parece. Molesta menos ahí en la pantallita. Nuestra fe, lo vuelvo a decir, nuestra fe la sostienen las promesas de la única persona que tiene todo el poder para poder cumplir esas promesas, que es nuestro Dios. En el libro de Josué, leemos en el libro de Josué, capítulo 21, versículos 40, 45, vamos a leer lo siguiente. Esto es lo que leemos en Josué, capítulo 21, versículos 40 y 45. Ok. Josué 21, 40, 45. Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a los enemigos, a sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, y todo se cumplió. Entonces, nuestro Dios no solamente cumple algunas de sus promesas, no solamente cumple las menos complicadas, Dios cumple todas las promesas que te ha dado en tu vida. Nuestra fe la sostiene la promesa de aquel que no miente, de una persona que no promete lo que no va a poder cumplir. Por eso tenemos una fe grande, porque nuestra fe, como primer punto, nuestra fe la sostenemos. ¿Por qué? Cuando te pregunten, ¿y tú por qué tienes fe? Tú tienes que decir, porque yo tengo fe, porque tengo un Dios que cumple todo lo que promete a sus hijos. Y lo vemos en Josué y en distintos versículos de la Biblia. Lo segundo que nosotros podemos decir, si nos preguntan, ¿por qué? ¿Qué es lo que mantiene tu fe? Es que nuestra fe se sostiene porque las promesas las hace un Dios que no miente, que no promete lo que no va a cumplir. ¿Dónde vemos eso?
Números, el libro de Números, capítulo 23, en el cual, 23, 19, en el cual dice lo siguiente: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, y yo haré, y habló, y no lo ejecutará. Tenemos que comprender una realidad muy grande. Prometer es fácil. Yo me incluyo en mi vida pasada. Prometer es fácil. Es fácil prometer. Lo difícil es cumplir lo que se ha prometido, ¿o no? Seamos honestos. Lo difícil es cumplir lo que se ha prometido. Entonces, tenemos punto número 1, nuestra fe se sostiene porque tenemos un Dios que todo lo que promete lo cumple. Todo lo que Dios ofrece a sus hijos, Él lo cumple. Número 2, nosotros mantenemos y fortalecemos nuestra fe porque nuestra fe la sostienen promesas de alguien que no miente, alguien que no promete algo que no lo va a cumplir. Es por eso que nosotros sostenemos nuestra fe, porque tenemos ese tipo de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No tenemos que comprender una realidad. Prometer es fácil, lo difícil es cumplir lo que se promete. Pero para nuestro Dios, no solamente Él promete, Él cumple lo que promete, aunque no sea fácil. Él lo promete, Él lo va a cumplir. Él cumple lo que promete, aunque sea difícil o imposible de cumplir. Veamos el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya. Como tercer punto, continuamos con qué sostiene nuestra fe. Estamos leyendo, todo esto lo hemos reflexionado a través de el capítulo que se encuentra en Romanos, capítulo 4, versículo 17, 21. ¿Qué sostiene nuestra fe? ¿Qué sostiene nuestra fe? Como tercer punto, nuestra fe la sostiene las promesas de aquel que es fiel a pesar de nuestra infidelidad con él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si Él no se puede negar a sí mismo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Entonces, ¿qué sostiene nuestra fe? Nuestra fe la sostiene la promesa de aquel que es fiel a pesar de nuestra infidelidad hacia Él. Veamos en este texto, en la traducción al lenguaje actual, otra traducción de la Biblia. Recuerden que la Biblia tiene distintas traducciones. Vamos a leer lo que acabamos de leer, que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Ahora vamos a leerlo de la traducción lenguaje actual. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe sus promesas. Muchas veces fallamos y le somos infieles a Dios, pero Él es fiel en su palabra, Él no cambia, Él no puede dejar una promesa sin que se cumpla. Él no se niega a sí mismo. Eso es lo que a nosotros debe cada día hacernos fortalecer más y más nuestra fe. No te ha visto, a través de mí te vi a Jesús y así poder ganar los datos. Bueno, continuamos. Como tercer punto vemos lo siguiente.
Nuestra fe la sostiene las promesas de aquel que es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Ah, no, perdón, eso ya lo leí. Muchas veces fallamos. Ok. Ahora vamos al cuarto punto y final. Cuarto punto y final, ya llevamos 34 minutos y 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos de programa de Bienaventurados. Vamos a ir al último punto que vamos a reflexionar aquí. Para esta reflexión nos quiere llevar a saber qué es lo que sostiene nuestra fe. Y esa respuesta incluso te puede servir para cuando te pregunte a alguien, ¿qué sostiene tu fe? ¿Por qué tienes fe en Cristo Jesús? ¿Por qué tienes fe en Dios? Entonces, aquí tenemos, pues, el Espíritu de Dios vino a protegernos, dice, cuando Él va al cielo en su ascensión después del día del Pentecostés, en el día del Pentecostés, cuando le dice, les conviene que yo me vaya porque yo iré al Padre y les enviaremos a alguien que los va a guiar, que los va a confortar, que los cuidará hasta el fin de los tiempos, y que al mismo tiempo esa persona, al ser el Espíritu de Dios, nos va a estar ayudando día a día en vencer los pecados, en guiarnos. Nosotros debemos estar atentos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y cuando nosotros nos llenamos de palabra del Señor, cuando nos llenamos de versículos, cuando, aunque no leamos la Biblia de corrido desde el principio al final, pero leamos Biblia, leamos Biblia. Yo por ahí he escuchado a veces que dicen la palabra mata. ¿Qué es eso? Mucha palabra mata. ¿Qué es eso? No, pues si dice, conocerás mi palabra y mi palabra te hará libre, si eso es lo que dice el Señor. Pero sí, yo lo he escuchado. Eso no sé si alguien lo ha escuchado, pero he escuchado, no, si mucha palabra mata, mucha lectura mata, mucha... No, pues amigo, nos encanta hacer cosas que no nos dice el Señor y hacer las cosas del Señor nos cuesta tanto. Dice, leerás mi palabra todos los días, la tendrás de lumbrera, será lumbrera tus caminos. Lo que mataba, lo que mataba en algún momento, si podemos como relacionar, ahora me viene a mi mente a qué se puede referir cuando dicen la palabra que la palabra mata, es cuando habla con respecto, cuando estaban bajo el pacto de la ley. Porque esa palabra que estaba escrita, que era la ley, nadie podía ser salvo porque nadie podía cumplirla. Es por eso que hacían los sacrificios, hacían los holocaustos. Porque si fuera por ley, nadie podía cumplir la ley a cabalidad, solo uno. Y él vino y la cumplió por nosotros, por todos nosotros. Entonces ya no estamos por ley, sino que por la gracia. Así que la palabra, ¿por qué me va a matar si ya no estoy bajo la palabra de la ley? No sé, a lo mejor en ese sentido la dicen, pero si la dicen así, no puede ser, porque ya la cumplió uno. Hay uno que derramó su sangre en el madero. Así que no, la palabra no mata. Mientras más palabra de Dios tienes, más fortaleces tu fe en Cristo. Mientras más palabra de Dios, más discernimiento, más estudio, más estudia la palabra del Señor. Cuando le pidas, ¿quién le pide, Salomón? Sabiduría. Ser inteligente, si ser inteligente no puede ser algo que nos dé vergüenza. Y menos si es la palabra del Señor, pedir sabiduría para entender, discernir. Ok, ya, bueno, me estoy yendo para otros temas. Después hablamos de ese temita. Entonces, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Hoy día hemos estado hablando sobre qué sostiene nuestra fe y lo estamos reflexionando en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 al 21. Romanos, capítulo 4, versículo 17 al 21. Lo voy a leer al final antes de que nos despidamos. Y en el último punto, ¿qué estamos diciendo? Que nuestra fe la sostiene las promesas de aquel que no cambia, sino que permanece para siempre. ¿Qué es lo que sostiene mi fe? Es que nosotros tenemos fe en las promesas de alguien que no cambia, sino que permanece siempre fiel a lo que es Él. Y sus promesas no van a cambiar. Hebreos capítulo 13, versículo 8.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Me encanta dar gloria a Dios. Me encanta, me gusta más que dar aplausos. Creo que Dios nos pide que demos gloria a Él. Pero bueno, si le queremos dar aplausos, le damos aplausos también. Pero yo prefiero dar gloria al Señor. Gloria al Señor. Eso es lo que yo veo a lo largo de la palabra del Señor. Muchas veces, muchas personas hacen promesas. Eso lo tenemos nosotros en nuestra vida claro. Yo fui parte de eso, de ser personas que hacían promesas, pero que no las cumplían. Y debemos, si no lo has hecho tú, debes conocer a más de alguno de que ha hecho promesas en algún momento y no las cumple. Y también tenemos, y fuimos o conocemos a alguien que muchas veces hizo promesas que para cumplirlas dependían de ciertas circunstancias. Si cambiaba una circunstancia en tu vida, muchas veces esa persona que te hizo esa promesa cambiaba si cumplía o no cumplía. Entonces, muchas personas, vuelvo a repetir, muchas personas hacen promesas, pero esas promesas, para que algún día se cumplan, muchas veces, depende de las circunstancias, no cambian en tu vida para responder a esa promesa que te hicieron a ti. Que no hayan factores que puedan afectar la situación financiera, familiar o salud de esa persona que te está prometiendo algo. En cambio nosotros, ¿qué nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. Es un Dios justo que cuando promete a sus hijos, Él cumple. No es hombre no es hombre para mentir o hijo de hombre, como lo leí recién. Yo tengo muy mala memoria. Pero entienden lo que les estoy diciendo. Por eso, nosotros sabemos qué es lo que sostiene nuestra fe. Nuestra fe. La fe que corrige el sentido común y los sentidos. Dice, no, esto no puede ser. No, la fe dice, puede ser y será. Y será así. Es por eso que nuestra fe está sostenida por las promesas de Dios. Él nunca cambia, Él permanece sin importar las circunstancias que podamos estar pasando. Él nos ama y nadie puede separarnos de su amor. Eso lo vemos en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, en el cual dice lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pero lo que importa es lo de adentro. Tú dices que más vale lo de afuera, pero lo que importa es lo de adentro. Y sí, lo de adentro se refleja, por hermano. Lo de adentro se refleja. Ok. Bueno. Espero que se refleje lo contento que estoy. Echaba de menos poder hablar, aunque esté hablando solo. A mí me encanta. Ahí se ven dos conectados, no sé si se dan números reales, yo no entiendo mucho acá este algoritmo, pero Señor, siento tu compañía, siento que estás prestando oído a lo que estoy hablando, estás ahí a través de tu espíritu sintiendo que voy bien, que voy mal, enderezándome, estamos teniendo una conversación con Dios que es hermosa y espero que en algún momento si llegas a ver este video puedas sentir esa comunión que debemos crear a través del Espíritu Santo con nuestro Padre Celestial, que es una comunión, te da una paz, te da una tranquilidad. Nosotros cristianos tiene una fe en un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y nuestra fe, ¿en qué la hacemos? ¿En qué anclamos nosotros nuestra fe? ¿En qué la anclamos? ¿Qué sostiene nuestra fe? Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Hemos visto que nuestra fe se sostiene por las promesas del único que tiene todo el poder para cumplirlas, que es nuestro Dios. Hemos dicho que nuestra fe la sostiene en la promesa de aquel que no tiene, que no miente y que no promete algo que no puede cumplir.
Nuestra fe la sostienen las promesas de aquel que es fiel a pesar de nuestra infidelidad con Él. ¿Qué sostiene tu fe? Nuestra fe se sostiene con las promesas de aquel que no cambia, sino que permanece siempre. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por los siglos, dice el. Ya, amigos, fue una hermosa reflexión, fue muy edificante para mi vida. He sentido la presencia de Dios acompañándome en esta transmisión, así que me siento muy grato de poder estar con ustedes a través de Radio Bienaventurados. Radio Bienaventurados. Este es un formato nuevo que queremos hacer para que ustedes puedan sentir lo que yo siento. La presencia de Dios en nuestra vida y esa energía para recargar el resto del día con palabra del Señor. Ya, amigos, recordarles, visiten nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Tenemos en todos lados, bombardeemos al Señor con la palabra del Señor. Por supuesto, esto fue Bienaventurados a través de Mateo 5. Por supuesto, también recordarle que nosotros tenemos Bienaventurados en Bienaventurados Facebook, Bienaventurados Podcast, en YouTube, en TikTok, búsquenos ahí. Siempre tenemos los links a las redes sociales. Así que fue un honor hablar de la palabra del Señor, poder rendir gloria y honra a través de esta lectura y reflexión bíblica que hicimos en Bienaventurados. Visítenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Paz y gracia a sus vidas. Esto fue Bienaventurados. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor.